plantas tóxicas, en el curso Plantas tóxicas y animales ponzoñosos. Por favor, Catherine, ¿podrías? Vamos a hablar, jóvenes, básicamente sobre las plantas alucinógenas. Bueno, todos sabemos que hay una serie de especies vegetales que nos van a generar alucinación. Dentro de estas vamos a encontrar a diferentes variedades que a continuación se les va a presentar. A ver, la señal se está interrumpiendo. 2 minutos, por favor.
Jóvenes, ahora pueden oírme mejor, por favor. ¿Me confirman? Estoy buscando un lugar de señal. Ah, ok, excelente. Ya, muchas gracias. Bien, decíamos, vamos a ver en esta oportunidad todo lo referente a intoxicación con plantas alucinógenas. Esto, tenemos una variedad de plantas ya con estas propiedades. Dentro de ellas, a Caterine, si es que podrías, que en el inicio hay un listado. Ah, perfecto, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, jóvenes, ahí estamos viendo la denominación de todo este grupo de plantas alucinógenas, ¿no? De todas ellas, las más relevantes o las más, podemos decir, las con las que nosotros podríamos tenerlas muy cercana, se encuentran las de especie Mimosa púdica. Entonces, vamos a ver enseguida a una de las especies, ¿no? De tipo hongo, que es la Psilocybe, a ver, Catherine, ahí está, lo tenemos, al Psilocybe cubensis. ¿Y dónde podemos encontrar, por ejemplo, a estos hongos, a estas especies? Por lo general, nosotros podemos encontrarlos en el estiércol vacuno. O nosotros siempre que vemos lo que algunos lo denominan como bostas, ¿no? El estiércol cuando está seco, encontramos este tipo de especie. ¿Dónde básicamente se encuentra? Bueno, realmente está en América, ¿no? Está también en Sudamérica, parte de Tailandia y entre otros lugares, ¿no? Podemos decir que es prehispánica, sí, se puede decir que sí, y que desde tiempos prehispánicos inclusive se va a utilizar o hay evidencia que se ha utilizado en ceremonias rituales. Entonces, eh, per se ya se puede deducir de que se conocía el efecto alucinógeno de esta especie. Entonces, el hombre siempre ha tenido, ¿no? La, el conocimiento del tipo de efecto alucinógeno y por lo general siempre lo han utilizado ¿en qué? En su ceremonia. Ahora, ¿cuál sería o cuál es el efecto que podría provocar a la ingestión de esta? Bueno, ¿qué es lo que qué es lo básico que se va a poder generar? Bien, va a ser la manifestación de alucinaciones visuales y auditivas. ¿Eso qué quiere decir? Hay una distorsión de lo que ve, ¿no? Y también de lo que oye. Y como todo alucinógeno, lo que va a causar no siempre va a ser una alteración en cuanto al movimiento, que nosotros lo conocemos como ataxia, puede llegar, dependiendo de la dosis que vaya a ingerir, ¿no? O de la cantidad que se ingiera, puede llevar esto a cierto tipo de convulsiones, le puede generar desorientación, en algunos casos hipotensión, hipertensión, disforia, espasmos musculares y lo clásico que generan este tipo de sustancias, ¿no? La famosa midriasis. Hay salivación, sudoración, taquicardia. Vuelvo a repetir, en caso de altas concentraciones puede llegarse inclusive a un estado de inconsciencia. Como quiera que están bajo los efectos alucinógenos, o sea, no saben lo que, en este caso sí, efectivamente no saben lo que hacen, ¿no? Entonces podría desencadenarse, ¿no? Cuadros de suicidio en quienes lo ingieren. Bien, ahí lo tenemos entonces, la forma clásica, pues, darle continuidad, Katy. Vamos a tratar de familiarizarnos entonces con la forma, ¿no? O sea, para poder identificarlas cuando nosotros veamos en el medio. Una imagen, Katy, por favor. Ahí lo tenemos, ¿no?
si nosotros vemos, tiene la forma de ¿qué? De un famoso sombrerito, ¿cierto? De un famoso sombrerito. Todas entonces de la especie psilocibe, característica central, hongos de tipo alargados, crecen, como les decía, en estiércol, básicamente, y la clásica morfología, quisiera que se recuerden siempre. Ahí pueden apreciar ustedes la variedad. Entonces, podemos decir a la pregunta, si nos preguntan en algún momento y nos dicen, oye, hay algún hongo con un tipo de efecto alucinógeno? La respuesta siempre para nosotros va a ser sí, ¿no? ¿De qué especie? Psilocibes, en su mayoría. Bien, continuamos, Katy, por favor. Bien, acá esto sí es familiar para todos nosotros, inclusive lo tenemos en la facultad, ¿no? Lo vemos en parques y en todos los lugares. El famoso floripondio, la Bruckmansia arbórea. Eh, Como ustedes lo han podido ver, en la facultad lo tenemos y todos dirán, pues sí, profesor, es un arbusto, ¿no? Cuyas flores son bastante características, de forma acampanada, en su mayoría blancas. ¿Hasta qué altura puede tener la especie vegetal? ¿Son árboles grandes? No, no lo son. Según la literatura, pueden llegar a medir hasta 7 metros. Y si vemos un poco de su botánica, no habría que diferenciar algo. Es la forma de sus hojas, los limbos asimétricos que tienen y lo más característico, las flores que tiene son relativamente grandes. Siempre vamos a ver esas flores grandes. ¿De qué forma tienen? La forma de una corneta, la forma de un cono, la forma de un cono, ¿no? Les decía, todas son blancas en su mayoría. ¿Qué otros colores puede haber? Bueno, en la facultad creo haber visto también un marfil. Y en algunos parques pueden verlo medios anaranjados, medio rosa, ¿no? Entonces, podemos encontrar. Hay una característica de la flor, si ustedes ven en la parte de su cáliz, ¿no? ¿Qué forma tiene su cáliz? ¿Me pueden decir? Ahí lo pueden ver claramente. Casi la tercera parte de la planta, ¿no? Es largo. Sí, profesora, pero es una capucha, ¿no? Le Cáliz dicen, tubular, perdón, o como un cáliz tubular. así es, ¿no? Un cáliz hendido, le vamos a decir, longitudinal, grande, característico. Y tiene frutos, claro que tiene frutos. En esta oportunidad no tenemos una foto, pero si ustedes lo pueden de repente googlear, por así decirlo, van a ver una valla. Sin necesidad de eso, ustedes tienen la suerte de verlo en vivo y en directo. Entonces, fíjense, el uso de esta planta, ya, el uso de esta planta es muy curiosa, el uso a veces folclórico que le dan en Perú. Dicen, y a los famosos decires de la medicina tradicional, hasta onírica yo diría, esto utilizan, por ejemplo, las flores y cuando le dicen, oye, no puedes dormir, bueno, pon un par de flores debajo de tu almohada o debajo de tu cama y vas a conciliar el sueño, ¿no? Otro dice, vas a soñar con tu futuro. A ver, la gran pregunta, ¿vas a soñar con tu futuro? ¿No? Entonces, ¿será cierto todo eso, profesora? Bueno, claro, no es que vas a soñar con tu futuro, ¿no? Lo que te va a producir sencillamente es
¿Un efecto de qué tipo? ¿A ver quién me dice? ¿Qué tipo de planta estamos estudiando? Claro, nos va a llevar un proceso de alucinación. Seguramente no todos tendremos sueños bonitos, de repente alguien tenga pues una pesadilla, ¿no? O sencillamente nuestro cerebro va a reproducir, va a alucinar algunas, algunos preconceptos que nosotros tenemos. Entonces, en realidad lo que hace ya es generarnos alucinaciones. ¿Es tóxica, podemos decir? Claro que sí, claro que sí. Y acá vamos a ver un poco sobre, profesora, qué es lo que contiene. Obviamente, hay un alcaloide, ¿sí? Hay alcaloides. Hablar de alcaloides, que ya lo hemos visto en clases anteriores, no, acá está el alcaloide tropánico, lo hemos visto, recuerdo en alguna clase anterior, como la escopolamina y la iosina, entre otras. Algunas personas inclusive ya utilizan este tipo de vegetal en caso de cólicos, pero eso no sería lo correcto. Profesora, entonces, ¿su ingestión puede ser fatal? Claro, si lo consumes, claro que sí. No te olvides que tiene efectos alucinógenos, tiene alcaloides. Y su alcaloide es un alcaloide tropánico. ¿Qué significa esto? Muy potente. Está entre las especies vegetales de mayor potencia alucinógena. Son muy buenos alucinógenos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces les pregunto, si nosotros lo ingerimos, ¿podemos ingerirlo? Sí. ¿Qué podría pasarnos? ¿Quién me puede dar algún alcance? ¿Qué nos puede pasar, jóvenes, si nosotros consumimos un alcaloide de tipo tropánico? Profesora, casi los mismos efectos que estamos viendo de todos los alucinógenos. Nos puede causar emesis, sí, ataxia, sí, entre otros. Bien, entonces a esa sí la conocemos. Y ahora vamos a ver una plantita que todos, a veces, pásalo por favor, Caticita. Hay una planta que todos ustedes, estoy casi segura que lo han visto. Y les ha parecido inclusive simpática. Ahí la tienen. Flores curiosas, pequeñitas, hojas características. La famosa mimosa púdica. Esta especie tiene una característica muy, muy particular. Ya, y esto vamos a resaltarlo. Hace que otras drogas potencien su efecto, es decir, es un gran potenciador. Y nosotros conocemos a una de las drogas sociales más consumidas por la población, como lo es el alcohol. En algunos países ya está legalizado el tema de la marihuana. Entonces, imagínense utilizar esta especie que va a potenciar los efectos del alcohol y de cualquier otra droga, entre ellas la marihuana. Que, bueno, entonces, para nosotros, ¿ya? ¿Qué importancia tendría este tipo de droga? A ver, ¿qué me puede decir? Sabiendo esta información, ¿qué podría ser el toxicólogo? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Quién me dice? Se puede Fíjense. buscar un sinergismo en las sintomatologías, profesor. Es decir, si te llega un paciente que ha consumido alcohol, algún tipo, o también marihuana, y se tiene indicios pues, que tiene acceso a esta planta, podría ser un efecto potenciador, como dice. Entonces se tendría que dar un medicamento bien para evitar que se absorba más o saber cómo tratarlo. Claro, claro.
efectivamente, ¿no? Esta planta, al ser un potenciador de drogas, especialmente de la parte del alcaloide, entonces nosotros, les explico, en caso de alguna pericia o algo, imagínense que les pregunte, oye, tenía elevado el grado de alcohol, pero en la zona, imagínense que este señor era un agricultor y o consumía, ¿no? Caso extremo, pero podría ser que haya tenido contacto con este tipo de especie. Entonces, habría una explicación del incremento de qué? De la concentración de alcohol. Entonces, eh, básicamente esto, ¿no? A la pregunta, ¿podría haber un potenciador natural de un efecto de una droga tóxica? La respuesta es sí. No solamente en la medicina existen los famosos potenciadores, ¿no? Catalizadores, les decimos nosotros. Ah, profesora, la sola especie puede provocar me puede provocar adicción, en consecuencia me puede provocar este el síndrome de abstinencia. Claro, claro que sí, sí puede hacer esta especie. Y algo también muy importante, como siempre, jóvenes, toda especie vegetal, en realidad, que tiene efectos alucinógenos, tóxicos, por lo general, creo que todos ustedes lo deben saber, eso ya es por ley, ¿qué cosa nos afecta? Nos afecta el hígado. Son altamente hepatotóxicos. Bien, vamos entonces a imaginar un cuadro ya de una persona que haya consumido la mimosa púdica. ¿Cómo, profesora, qué tendría cuáles serían los efectos? Bueno, los de siempre, ¿no? Palpitaciones, toda persona que está bajo los efectos de este drogas, ¿no? Tiene una sensación energizante, ¿no? La necesidad de moverse, pero hay algo muy particular con ellos. Como el efecto está potenciado, ya la distorsión de la percepción también es alta. Entonces, sienten que su cuerpo ha aumentado en tamaño, se sienten gordos, se sienten grandes, ¿ya? Y obviamente, como está distorsionado la visión y la audición, sencillamente entran en un periodo de alucinaciones. La pregunta sería, ¿y el efecto potenciador es prolongado o es corto? Ah, buena pregunta. Es corto. Ya, es corto. Bien. Entonces, viendo a esta especie, ya la mimosa púdica, la pregunta sería si ustedes han oído de alguna otra especie que tenga efectos alucinógenos, pero de especie vegetal. A ver, ¿uno de ustedes ha oído algo? Mucho hablan de ello. Hacen viajes, inclusive creo haberles contado que una profesora tuvo la, tuvo la experiencia. Les comenté, a ver, les voy a preguntar, la famosa ayahuasca. ¿Qué significa aya, profesora? Muerto. Y huasca, a ver, ¿qué creen que significa ayahuasca? ¿De dónde proviene el nombre? Un punto adicional a quien me diga.
A ver, jóvenes, ¿qué cosa es la ayahuasca, profesora? Bueno, la ayahuasca en realidad es un preparado, ¿no? Es un preparado de diversas especies vegetales y todas ellas alucinógenas. Si bien es cierto, le van a dar, le atribuyen el nombre general de ayahuasca y todos pensamos que es una sola especie y no es así, ¿no? Ahí en ese preparado, en ese brebaje, ya, de uso tradicional en países sudamericanos, entre ellos nuestro país. Básicamente se utiliza o es utilizado por comunidades indígenas amazónicas. Ellos hacen sus propias preparaciones, ¿no? Obviamente de una manera muy artesanal, muy rústica. Preparan, pues prácticamente lo cocinan, hacen una cocción y nosotros podríamos decirle que hacen una extracción. ¿De qué tipo serán las extracciones que hacen? Básicamente, todo tipo de extracción de plantas vegetales para consumo directamente están relacionadas con qué? Con extracciones de tipo hidroalcohol. Tenemos otra especie, ¿ya? De la ayahuasca creo que ya se ha desarrollado en extenso en clases anteriores, ¿no? El efecto el mismo, de las alucinaciones es el mismo. Bien, vamos a ver, pasamos Katy, por favor. A ver, una pregunta. Profesora, hemos visto hongos grandes, ¿sí? Que los puedo visualizar en forma de sombrerito, sí. Profesora, pero me pregunto, ¿también habrán pequeñas especies de hongos pequeñitos, ya, que de repente puedan habitar en los granos, en las espigas, en los alimentos, en especies que a nosotros nos sirven de alimento, pero sin embargo pueden ser parasitados por cierto tipo de hongos con este tipo de efectos? Y la respuesta es sí, algo que nos debería llamar mucho la atención. Menos mal nosotros consumimos estos granos de alguna manera pelados, ¿no? Así es, ahí lo están visualizando. Estamos visualizando aquí en A, Clavices purpurea, ¿no? El famoso cornezuelo de centeno. Un pequeño hongo, ya, que en realidad parasita ¿a quién? A las especies de las gramíneas. ¿Quiénes están en especie de las gramíneas? A ver quién me dice. Unas gramíneas, ejemplos, ¿a quién podemos citar? A la cebada, al trigo, entre otras, ¿no? Y ahí lo tienen muy bien. ¿Por qué, profesor, este honguito es tan peligroso? Porque fíjense que dentro, estructuralmente hablando, ya, el alcaloide que produce, este alcaloide alucinógeno que produce, es similar al LSD. Y sus variedades. ¿Qué tipo de alcaloide es el que tiene el cornezuelo del centeno? Tiene jóvenes, ahí pues, pueden apreciar, ¿no? Estos alcaloides, entre ellos ergolina, ergocristina, ergometrina, ergotamina, ergocriptina, que son
alucinógenos con una característica muy particular, ¿no? Vasoconstrictores. Eh, Tipo de alucinaciones que producen, bueno, al igual que los otros, ¿no? Fuertes alucinaciones. Estos alcaloides, al igual que los anteriores también, nos pueden producir cefaleas, vómitos, dolores abdominales, espasmos. Avanzamos, Katy. Bien, vamos a ver otra especie, ahí la tenemos. Bueno, esta es una especie para nosotros de repente poco común. La Lopopera williamsi, peyote. Pueden ver ahí las características. Pequeño cactus, 2 a 12 centímetros de diámetro, por unos 5 de altura, casi esférico, deprimido en el ápice, con el cuerpo dividido en 5 a 13 gajos en forma de botón de color verde grisáceo o azulado, ¿no? Eh, entonces, a ver, si ustedes hacen una comparación y nos recordamos nosotros del San Pedro, ¿recuerdan cuántos gajos tiene? ¿Cuántas divisiones? Entonces, el peyote le gana, ¿no? Tiene las areolas carentes de espinas, solo existe en el periodo juvenil de la planta. Tiene flores, sí, hay una época de floración, marzo y mayo. Ahí lo tenemos. Por favor, Katy, puedes. Ahí es esa, ¿no? Ahora, ustedes dirán, profesora, yo he visto eso en las serranías, me parece haberlo visto, ¿no? Inclusive algunos lo venden a la actualidad, me gustan las suculentas y están que se compran. Entonces la pregunta este es el peyote o es una variedad de esta, un algo similar? Bueno, en realidad, como peyote, no es, ¿no? No es el que nosotros visualizamos, sino es otro, pero las características son muy semejantes. Pero podría haber, profesora, claro, pero no es recurrente, eso quiero decir. El caloide, eh, hay una imagen de, ahí están, los alcaloides, ¿no? ¿A quién encontramos en el peyote? A la famosa mezca, entre otras, que ustedes ahí pueden apreciar. El porcentaje, profesora, de mescalina en una planta, 3 a 6% de toda la planta seca. Ahora, eh, todos esos alcaloides o derivados, ¿no? Todos ellos tienen, ¿qué cosa? Efectos alucinógenos. Tiene un sinnúmero de alcaloides.
Ahí ustedes lo pueden visualizar. Tiene también derivados. Tiene ordenina también, N-metilmescalina, N-acetilmescalina, lopoporina, tiramina, analaninina, analanodina, peyotina, metilalonidina, pero de todas ellas, ya para a nosotros que nos hablen de peyote, siempre vamos a relacionarlo con la principal, que viene a ser la mescalina. Profesor, ¿y cómo se drogan con esto? Bueno, aquí de esta planta utilizan los botones, los cuales algunos lo mastican, otros lo hierven en agua, te preparan como un té, pero es un té alucinógeno, un té psicotrópico. Sí, entonces cuando se alcanza una concentración de más o menos 0,3 a 0,5, ya empieza el periodo alucinógeno. ¿Cuánto dura, profesora? Es como el anterior, no, este tiene una duración regular, estamos hablando de 12 horas. Katy, ¿podemos ir avanzando? Ahí tenemos a la especie Brunfelsia chiricaspi, ¿no? De esta especie básicamente se utiliza raíces en ciertos macerados, ¿no? ¿Y qué va a pasar, profesora? Bueno, como todo efecto alucinógeno. Miren, jóvenes, el efecto alucinógeno se va a presentar bajo la distorsión de dos de nuestros órganos, fácilmente, se van a distorsionar. Oídos y vista. Vista, vas a ver lo que tu mente lo distorsiona, en otras palabras, y vas a oír o tus máximos sueños o tus peores delirios, ¿no? Así de simple. Ambos sentidos se ven afectados y y van a generar una distorsión absoluta. Entonces, para el caso de esta especie, te decía, se utiliza la raíz y se utiliza se va a utilizar parte de esa raíz en estos rituales de ayahuasca. ¿Por qué? Porque la raíz, profesora, de esta especie, lo que genera, ¿ya qué cosa es? Es un efecto alucinógeno, ¿ya? Y de distorsión alta en la audición. ¿Eso qué significa? Que pueden escuchar cosas, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y seguimos viendo algunas otras. Estas sí crecen, ¿no? Como un arbusto. Todos creo lo hemos visto. A la datura. También se suele utilizar o cierto tipo de porciones de esta plantita macerada, ¿no? También su raíz para las sesiones de ayahuasca. Y ahí tenemos los floripondios. De toda nuestra clase nos vamos a quedar con esto.
Y para de repente cerrar el tema, ya si bien es cierto los nombres son un tanto complejos hasta de pronunciar, mucho más de recordar, sin embargo, lo más importante es que no nos olvidemos de las formas, ¿no? Las formas de las especies vegetales. Básicamente, si hay flores, hemos dicho en todas las clases, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque las flores, por lo general, la gente las suele utilizar como ornamentales, por la belleza. Sin embargo, el trasfondo es que puede estar llevándose usted su parque, a su casa, a su hogar, plantas con efectos alucinógenos. Que pueden tener contacto, hemos dicho, con niños o de repente con adolescentes que quieran experimentar y vamos a tener una persona, pues, sencillamente proclive a la drogadicción. Bien, eh, ¿qué hemos entonces, cómo podríamos nosotros terminar esto? Los efectos, ya, los efectos que producen, hay de largos, de largo tiempo, por así decirlo. Hay algunos que tienen un efecto a corto plazo, profesora. Así es. Bueno, la mayoría de ellos va a dañar qué cosa? El hígado. Vamos a tener esto. Profesora, he visto que la mayoría de estas especies han sido utilizadas por comunidades, sí, en rituales, claro que sí, como la ayahuasca. Entonces, ¿en qué contexto tiene la ayahuasca? Bueno, pues es todo un acto ceremonial, un tanto místico, ¿no? Utilizado por los chamanes de la zona de la selva. Muy bien, entonces todos ellos van a ser utilizados por el efecto alucinógeno que tiene y quedamos en que la alucinación se va a producir a través, ¿no? De nuestra vista, distorsiones visuales y auditivas. Eso quiere decir que nos van a alterar nuestro estado mental, ¿no? Profesora, pero eso no va solamente con eso, sino con algunas manifestaciones que creo que nadie quisiera someterse a ellas, ¿no? Taquicardias, vómitos, cólicos. Y dependiendo de la dosis, podríamos recaer en una intoxicación aguda. Muy bien, jóvenes, para finalizar, de repente ahí tenemos esta planta, que si bien es cierta no es oriunda del Perú, sin embargo, se tienden a utilizar también por sus efectos alucinógenos del shani, ¿no? ¿Por qué? Porque según los reportes pueden inducir a una sensación de levitación, se sienten volar. Bueno, claro, se están imaginando. Eh, entonces, ¿qué tipo de droga, profesora, es la que da este tipo de sensación, ¿no? Los que tienen el núcleo tropánico, ¿no? Alcaloides derivados del tropano. Hay en América del Sur, sí, sí la hay. Esta, sí la conocen ustedes, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, solamente para mencionarla, porque esta ya ha sido abordada en extenso, el famoso cannabis, ¿no? El famoso cannabis. ¿Por qué, profesora, el cannabis tiene el efecto, también está dentro de los alucinógenos? Por el tetrahidrocannabinol, ¿no? Tiene varios fitocannabinoides, tiene al tetrahidrocannabinol, al cannabidiol, ¿correcto? Y de la misma manera que el resto, mismo mecanismo, alucina. Algunos, ¿no? Le atribuyen algunos otros efectos como relajación, estimulación del apetito, pero esto es progresivo. Si ustedes hacen una revisión exhaustiva de esto, se darán cuenta en el resto de cursos cuando estudien a fondo el cannabis sativa, desde la especie en específico, ustedes se van a dar cuenta de que solamente al inicio, cuando uno empieza a consumir cannabis, se le abre el apetito, pero cuando ya es un consumidor crónico, ya no.
¿no? Los efectos de relajación en algunas circunstancias se, s- han sido valoradas y es por eso que a la actualidad el cannabis sativa ya está regulado, o sea, se puede utilizar solamente ¿para qué? Para usos medicinales y la parte no adictiva, ¿cierto? Pero para efectos de esta clase estamos dando el recuento de como especies alucinógenas. Ah, ahí sí la vamos a tener acá en la avisativa. Por eso se le menciona. Bien, esto sería, jóvenes, el recuento de presentación de como especies, ¿no? La presentación, efectos, ¿ya? Y órganos que se ven afectados. Y también el tiempo que le demanda o el tiempo que duran los efectos alucinógenos. Hemos visto entonces hongos, hemos visto suculentas, hemos visto hongos grandes, visibles, hongos pequeños, hemos visto arbustos, hemos visto en su mayoría especies con flores, ¿no? Muy bien, eso sería todo, salvo haya algún tipo de comentario adicional. De no ser así, les agradezco y enseguida pasaríamos al grupo que va a exponer. ¿Hay algún grupo que expone? Katy, confírmame. Ya, a ver, por favor. Buen día, doctora. Confirma. Ahora comparto pantalla. A ver, Reiko. A este lado creo que sí, un poco de señal. Sí, sí, sí. Sí se visualiza, ¿no, doctora? Sí, Mira. Ok. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi compañera Ariana Damián y mi persona, Rico Suzuki, vamos a hablarles sobre lo que son las plantas tóxicas utilizadas en la cocina. Bueno, cuando nosotros pensamos en lo que son alimentos de origen vegetal, solemos considerarlos muchas veces como 100% seguros y beneficiosos para nuestra salud, pero también sabemos que hay algunas plantas empleadas diariamente como alimentos, como especies o condimentos que contienen compuestos químicos que tienen un gran potencial tóxico. Esas sustancias van a formar parte de los mecanismos naturales de las defensas de las plantas que se expone a ciertos insectos, microorganismos y algunos animales. Bueno, la presencia de estos compuestos no significa que necesariamente el alimento sea peligroso, sino que, como ya sabemos y en la mayoría de los casos, la toxicidad va a depender de diferentes factores, como la cantidad consumida, la frecuencia de consumo, también la parte utilizada de la planta y la forma de preparación, ¿no? Podemos decir que un alimento es seguro cuando se va a cocinar adecuadamente y puede convertirse en una fuente de intoxicación cuando se consume de una forma no debida, ¿no? Puede ser tal vez crudo o mal procesado. Estas plantas contienen moléculas capaces de interactuar con diferentes estructuras celulares, desde
nuestra perspectiva, bueno, es importante también comprender cómo estas sustancias van a ingresar al organismo y van a producir su daño, ¿no? El daño. Entonces, tenemos algunos principales compuestos tóxicos en plantas culinarias. Tenemos, por ejemplo, lo que son los alcaloides. Los alcaloides son unos compuestos orgánicos que van a contener nitrógeno y poseen una elevada actividad biológica. Estos se van a caracterizar por actuar sobre el sistema nervioso, cardiovascular y digestivo. Muchas veces van a producir síntomas, incluso en concentraciones, por decirlo, relativamente bajas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la solanina, que está presente en las papas verdes o brotadas. Y otro ejemplo a grandes rasgos es la capsaicina en los ajíes cuando se consume en cantidades excesivas. Estos alcaloides son considerados uno de los grupos más importantes de las toxinas vegetales, ya que tiene efectos fisiológicos marcados. Más adelante mi compañera les va a hablar un poco más de, de los síntomas y todo ello. Ok. También tenemos los glucósidos cianogénicos. Estos son sustancias que pueden liberar cianuro cuando son metabolizadas en el organismo. Sabemos que el cianuro es extremadamente tóxico porque impide que las células utilicen el oxígeno para producir energía. Entre los ejemplos más importantes que hemos encontrado es la lina marina, que se encuentra en la yuca, y también la amigdalina presente en las almendras amargas. También tenemos en lo que son los oxalatos. Los oxalatos son compuestos capaces de unirse al calcio y formar cristales insolubles. Estos cristales lo que pueden hacer es irritar tejidos y también favorecer a la formación de cálculos renales. Se encuentran en alimentos como espinacas y acelgas. También tenemos las lectinas. Las lectinas son proteínas que tienen la capacidad de unirse a los carbohidratos presentes en membranas celulares. Cuando se consumen grandes cantidades, pueden alterar la función intestinal y también producir síntomas gastrointestinales, ¿no? El ejemplo más conocido es de la fitohemaglutina, que se encuentra principalmente en los frijoles rojos crudos. Una cocción adecuada de estos alimentos va a destruir gran parte de las proteínas y esto va a hacer que que disminuya, ¿no?, su toxicidad. Luego tenemos las furocumarinas, que son sustancias fotosensibles. Esto significa que van a poder reaccionar con la luz ultravioleta y también pueden provocar lesiones en la piel. Se encuentra principalmente el apiperejil y su efecto más evidente se da cuando existe una exposición simultánea con el sol. Tenemos las cumarinas, que son compuestos aromáticos presentes en diversas plantas. Un ejemplo de esta es la canela acacia, que cuando, se van a consumir en exceso pueden producir efectos hepatotóxicos. Por ello es importante que controlemos la cantidad consumida, ¿no?, de estos. Ahora les voy a hablar brevemente de lo que son los mecanismos de toxicidad de las plantas culinarias. Primero tenemos alteración en membranas celulares. La membrana celular sabemos que funciona como una barrera que va a regular la entrada y salida de sustancias. Algunas toxinas vegetales van a poder alterar esta permeabilidad que tiene. Como consecuencia, la célula va a perder el equilibrio interno, la hemostasis, y aparecen alteraciones en el intercambio de iones. Y finalmente puede producirse la muerte celular. Un ejemplo de, de una toxina que altera esto es la solanina. También tenemos la inhibición enzimática, que la inhibición se da por... Ya, primero, las enzimas son proteínas que van a permitir que las reacciones químicas se produzcan correctamente. Algunas toxinas van a bloquear esas enzimas esenciales y van a evitar o disminuir la producción de energía.
Un ejemplo importante es el cianuro, que va a inhibir la enzima citocromosioxidasa, que se encuentra en la cadena transportadora de electrones en la mitocondria. También tenemos lo que es el daño oxidativo. El daño oxidativo va a ocurrir cuando existe una producción excesiva de radicales libres. Estas moléculas van a ser altamente reactivas y pueden atacar proteínas, lípidos y el ADN también. Cuando los mecanismos antioxidantes del organismo son superados, es cuando aparece el estrés oxidativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos las cumarinas, como mencionamos en la canela casi. También tenemos la unión a macromoléculas. Algunas toxinas van a tener la capacidad de unirse directamente a proteínas o carbohidratos presentes en la superficie celular. En este caso, por ejemplo, tenemos las lectinas, que están presentes en los frijoles rojos. Al adherirse a las células intestinales, pueden producir la irritación gastrointestinal. También tenemos la formación de los cristales de calcio. Los oxalatos pueden combinarse con el calcio para formar cristales insolubles. Esos cristales pueden depositarse en diferentes tejidos y causar irritación. También, como ya había mencionado, van a favorecer a lo que son los cálculos renales. Y por último tenemos la activación de procesos inflamatorios y hepatotóxicos. Algunas sustancias vegetales desencadenan respuestas inflamatorias o excesivas y van a producir un daño directo en los órganos específicos. Por ejemplo, la miristicina, que está presente en la nuez moscada, es uno de los ejemplos más importantes. Bueno, en importancia clínica tenemos que la comprensión del mecanismo de toxicidad nos va a permitir predecir los efectos clínicos y también puede orientar a un tratamiento adecuado en caso se perciba ello en el organismo. Y bueno, ¿cómo se dice? Ya, la dosis, la vía de exposición y susceptibilidad individual, la parte de la planta y método de preparación e interacciones con los otros alimentos o medicamentos van a ser potenciadores de esta toxicidad que tienen los alimentos, ¿no? Muy bien. Ari, ahora le toca a mi compañera Ariadna. No sé si. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha, Ari. Sí. Ya, tengo un problema con el internet, pero ya se va a normalizar. A ver, ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablar del tema de alimentos que contemplamos seguros, pero que pueden ser tóxicos si no los preparamos correctamente. Hablaré de 4 plantas de importancia alimentaria: la papa, la yuca, la nuez moscada y la canela, que son alimentos que consumimos diariamente y que forman pero ocasiones graves, incluso la muerte. Ya, ahora sí, siguiente PPT, por favor. Muy bien, estamos con la papa. La papa es un tubérculo base de alimentación y millones de personas la consumimos diariamente, de diferentes formas. A ver, un momentito para poder corregir mi internet, un rato.
Ya, ahora sí. Muy bien. Como decía, la papa es un tubérculo que nosotros consumimos diariamente de miles de formas. Lo tóxico de la papa es la solanina, que es un glicoalcaloide tóxico, como lo dijo Reiko, para el sistema nervioso. Es producido naturalmente como defensa contra parásitos y las plagas. La toxina se encuentra en toda la planta, pero las papas verdes y los brotes contienen hasta 1000 miligramos de solanina por 100 miligramos, por 100 gramos. Mientras que papas normales tienen entre 2 a 3 miligramos por 100 gramos, es decir que hay una diferencia notable. Es por eso que no se recomienda comer las brotadas ni las verdes. Los niveles seguros para nosotros son de 20 a 25 miligramos por 100 gramos. ¿Qué pasa si la consumimos? Bueno, la intoxicación puede causar trastornos gastrointestinales como neurológicos, que es lo más serio del caso. Siguiente, por favor. Y los síntomas, y la prevención se basa básicamente en almacenar las papas en un lugar oscuro, porque la luz estimula la producción de la solanina. Segundo es cortar inmediatamente las zonas verdes o los brotes. Y tercero, nunca consumir papas verdes o brotadas, aunque parezcan pocas. También es recomendado caminar confiando que la solanina no se elimina completamente al cocinar o freír, por lo que la prevención debe ser antes de la cocción. Siguiente, por favor. Ya, ahora está la yuca, que también es conocida como mandioca, y es la tercera fuente más importante de calorías en los trópicos. Esto después del arroz y el maíz. Es considerada una base de la vida tropical para muchas personas. Lo tóxico de la yuca es los glucósidos cianogénicos, principalmente la harina marina, como lo mencionó Reiko. Cuando se descomponen, liberan cianuro de hidrógeno. A ver, ¿dónde está la parte tóxica? En realidad, la raíz contiene entre un 85 o 90% de cianuro total y existen variedades. La primera es la yuca dulce, con menos de 50 miligramos de cianuro por kilo, y la segunda es la yuca amarga, con más de 100 miligramos por kilo. La variedad amarga, por lo tanto, es mucho más tóxica. ¿Qué pasa si las consumimos? Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si las consumimos? La intoxicación aguda, en intoxicaciones agudas, están los mareos, el dolor de cabeza, los trastornos del sueño. En intoxicaciones crónicas, que es mucho más probable que se dé si desconoces la información, está el hormigueo, el entumecimiento de extremidades, la debilidad muscular, el adelgazamiento, problemas de visión, el bocio, ya que el tiocianato es el que afecta a las tiroides, por eso se presenta todo este tipo de síntomas. Ahora, ¿cómo les prevenimos? La yuca nunca debe comerse cruda. Debe hervirse, hornearse o cocinarse al vapor. La fermentación y el prensado eliminan las toxinas. Y la yuca amarga es más difícil de ablandar, por lo que siempre debe procesarse adecuadamente antes del consumo. Siguiente. Ya, ahora pasando a los dos últimos alimentos, está la nuez moscada, que es una semilla de un árbol Myristica fragans, originada en las Islas Molucas. Es una especie muy apreciada en repostería y platos salados. Su componente tóxico es la miristicina y la elimicina, que son compuestos que en dosis bajas son cognitivamente estimulantes, pero en dosis altas son neurotóxicos. La toxina se encuentra en toda la semilla, especialmente en polvo. ¿Qué pasa si las consumimos? En dosis de 5 a 7 gramos pueden aparecer los efectos adversos. En dosis a 20 a 80 gramos es lo más grave porque aparecen las convulsiones, las alucinaciones, los efectos neurológicos graves, las palpitaciones, que pueden durar varios días. ¿Y cómo prevenimos?
Usar solo cantidades culinarias pequeñas, es decir, las pizcas. Nunca podemos superar los 5 gramos, que equivale a 1 o 2 cucharaditas. La nuez moscada es segura cuando se usa como condimento, pero es peligrosa cuando se consume en grandes cantidades. Y por último está la canela. La canela es un toque que le damos a los postres y las bebidas, pero no significa que toda la canela sea segura de por sí. Lo tóxico de la canela es la cumarina, que es un compuesto hepatotóxico en altas cantidades, causando daño hepático y renal. Esto, evidentemente, si se da en un consumo prolongado. Hay dos tipos principales de canela. La canela casia, que es la más común y económica, contiene hasta unos 20 a 28 miligramos de cumarina por cucharadita. Y luego está la canela Ceilán, conocida como la canela verdadera, que contiene niveles casi nulos de cumarina. ¿Cuál es el límite seguro? Bueno, la ingesta diaria de cumarina es de 0,1 miligramos por kilogramos de peso corporal. Es decir, 6 miligramos para una persona que pesa 60 kilos, por ejemplo. Una cucharadita de casia triplica esta dosis seguras. ¿Y cómo la prevenimos? Para consumo frecuente o diario, usar siempre la canela de Ceilán, que es la que tenía niveles casi nulos de cumarina. La casia puede usarse solamente ocasionalmente y es precisamente la más comercial. Y si consumes a diario canela, es importante elegir la variedad de Ceilán. Siguiente. Ya, como conclusión de este seminario, cabe resaltar los puntos claves, como la papa, no consumirlas en la variedad que dijimos y almacenarlas en oscuridad. La yuca nunca se come cruda, siempre cocinado bien frita o fermentada para preferir la variedad dulce. La nuez moscada son máximo 5 gramos, solo pizcas. Y la canela, preferirla Ceilán para uso diario y la casia solamente de forma puntual. Estos alimentos son seguros cuando se conocen y se aplican las prácticas correctas. No se trata de evitarlos, sino de consumirlos con conocimiento. Y la toxicidad no está en el alimento en sí, sino en cómo los preparamos. La prevención es muy simple: cocinarlo adecuadamente, conocer las variedades y usar las cantidades seguras. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias a las expositoras. Si hay alguna pregunta por parte del auditorio, pueden hacerla. Yo le voy a hacer algunas preguntas al grupo. En vuestra exposición hicieron referencia a la espinaca. Luego, en la segunda parte, hicieron referencia, por ejemplo, al tipo de cocción en la yuca, ¿no? Y también hablaron de la papa, que bueno, por el tema del verdor, y cerraron también con eso, ¿no? De no guardarlo en zonas oscuras. Entonces, algo muy simple. Ustedes como toxicólogas, ¿qué recomendaciones darían? Porque dentro de la dieta normal, ¿no? Y la comida peruana es muy usado en muchos de estos productos. Espinaca, está el tema de la papa, hay una variedad de papa que tenemos. Entonces, si yo le preguntara, no sé si habrá llegado a revisar el grupo, eh, la papa, así como la yuca, de repente hay una especie que tiene mayor cantidad de, de alcaloide, o en su defecto, si yo la guardo en lugares oscuros, obviamente se va a poner verdosa y va a empezar a crecer y se va a volver mucho más dañina para la salud. ¿Qué recomendaciones darían ustedes en cuanto a cómo hay que conservarla, cómo hay que guardarla, o la forma en la cual hay que consumir? ¿O vamos a convertirnos como los ancestros y decimos, no, mejor, ¿sabes qué? Secamos la papa, como es la papa seca, también consumimos. O mejor la helamos y convertimos el chuno. A ver qué opinan nuestras señoritas expositoras. Quisiera saber las recomendaciones. ¿Qué le dirías tú a la mamá, a la mujer, ¿no? Que de alguna manera conserva, elige estos productos en el mercado para consumir?
Bueno, por parte del almacenamiento, por ejemplo, en la papa debe conservarse en lugares frescos, secos, oscuros, ¿no? Para evitar la formación de la solanina. También protegidos de humedad, de contaminación, posiblemente también contaminación microbiológica, que pueden aumentar el deterioro y aumentar también el riesgo de efectos adversos, ¿no? Para nuestra salud. Bueno, en el caso de la papa, es que no es que haya una especie que contenga esta parte tóxica, sino que todas las papas te producen solanina. Sin embargo, el problema principal es la forma de brotes o la verde, ¿no? Que muchas veces conocemos que es malo, pero no sabemos por qué exactamente. Al igual que la yuca, como decía, hay dos tipos, la dulce y la amarga, siendo la amarga la más tóxica. Pero lo más importante es que ambos tubérculos que son muy consumidos deberían venir acompañados de esta información, ¿no? Porque se desconoce las cantidades, también se desconoce el por qué no se debe consumir y obviamente se desconoce también en qué formas, ¿no? Porque a veces decimos que mientras más natural, mucho mejor, pero en realidad, por ejemplo, la yuca nunca se puede comer cruda, ¿no? Y la papa, si dejamos un pedacito verde no pasa nada, pero hemos visto que depende de miligramos para que las dosis sean completamente inseguras o peligrosas, ¿no? Y eso ocasione consecuencias graves, consecuencias que se puede evitar sabiendo este tipo de información. Bien, entonces cerramos, jóvenes, con lo importante que es la información que se debe dar, ¿no? Entonces, obviamente las señoras que venden las papas, las yucas o alguna otro tubérculo desconocen de esto. Sería oportuno que se difunda de una manera bastante sencilla para estas personas, para que ellas a su vez también recomienden a los usuarios. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta por parte de los asistentes? Ahí, Adriana les da una manito hacia arriba. ¿Alguien que quiera participar? No, ninguno. Delegada Katy, ¿hay algún otro grupo programado para la fecha de hoy? Ok. Bien, jóvenes, entonces no habiendo preguntas por parte del auditorio, vamos a dar por culminada la clase de hoy. Agradece su atención. Muy buenas tardes. Gracias, doctora.